Si me preguntan a mí qué personaje importante e icónico brilla por su ausencia en Smash Bros., yo respondería sin dudar que se trata de Crash Bandicoot. Pero no se alarmen, ahora les explico por qué será un DLC para el Smash Ultimate. Yeah, that's right. No t-shirt tonight, but... Todos sabemos quién es Crash Bandicoot, pero no muchos saben realmente a quién pertenece, y siguen confundiéndolo con que es un personaje de Sony, originalmente, o que alguna vez fue la mascota oficial de PlayStation. Yo en su momento, al igual que muchos, también creí que así se trataba, pero mejor arranquemos con su origen. La saga Crash Bandicoot fue creada en 1996 por Naughty Dog, quien desarrolló los primeros 4 títulos bajo la distribución de Universal Interactive Studios. Originalmente, el personaje fue creado con el propósito de ser la mascota de Sony, en su primera consola, PlayStation. Sin embargo, esta vinculación nunca se hizo oficial cuando la serie comenzó a gozar de un éxito arrollador, a pesar de que la propia Sony estuvo involucrada estrechamente con sus 3 secuelas. La serie ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Debido a que los primeros juegos se estrenaron en PSX, muchos la asocian con esta misma. A finales de la década de los 90, y finalizado el contrato entre Naughty Dog y Universal Interactive Studios, la primera decidió no renovar, debido a las nefastas condiciones laborales en que se habían encontrado sus últimos años. Más para el desarrollo de Crash Team Racing, ni siquiera estaban en las oficinas de Universal, sino que habían sido acogidas por la misma Sony. Este quiebre llevó a que Naughty Dog perdiera Crash Bandicoot, ya que si bien eran los creadores y desarrolladores de los juegos, los derechos del personaje pertenecían a Universal. El fin de la era de Naughty Dog había llegado, y aquí la serie iniciaría un largo declive respecto a la calidad de los juegos. El primer desarrollador que reveló Naughty Dog fue Eurocom, quienes, inspirados en Mario Party, llevaron la serie de Crash al género de los minijuegos. El juego recibió críticas tibias, aunque comercialmente se vendió bien. Crash Bash sería el último videojuego exclusivo para Sony. Ahora, con todo esto sabido, les diré brevemente cómo fue la trayectoria de Crash de desarrolladora y distribuidora a lo largo de los años. Tenemos a Naughty Dog trabajando con Crash de 1996 hasta 1999. Acá es donde entra Eurocom, que solo trabajó en Crash durante el año 2000. Sony Computer Entertainment trabajó de 1996 hasta el año 2000. A su vez, Universal Interactive Studios la abandonó 3 años después, en 2003. Traveler's Tale trabajó en 2001 hasta 2004. Vicarious Visions trabajó de 2002 a 2004. Vivendi Universal Games trabajó de 2003 a 2004. Radical Entertainment trabajó de 2005 a 2010. La desarrolladora DIMS trabajó únicamente en 2006, mientras que la odiada Sierra Entertainment trabajó solo en 2005 a 2008. Finalmente, acá es donde entra Activision de 2008 hasta la actualidad. A su vez, Vicarious Visions vuelve nuevamente de 2016 al presente, trayéndonos el remake de los primeros 3 juegos. Y finalmente tenemos algunas extra como Sega, que trabajó solo en Japón para el juego de Crash Team Racing. Y también tenemos a los encargados de los ports, como es Toy4Box y Vinox, que trabajaron únicamente en los ports de 2018 y 2019 hasta el presente. Teniendo esto en claro, veamos por qué Crash Bandicoot entrará en Smash Bros. Este personaje, como les expliqué, fue un icono del primer PlayStation, y debido a su éxito masivo, muchas revistas de videojuegos en su tiempo rivalizaban a Crash junto a Mario y Sonic, demostrándonos que desde ya poseía un gran legado hasta el punto de rivalizar con el personaje más popular de videojuegos, es decir, Mario. Bueno, y también tenemos en cuenta a Sonic.
También cabe recalcar que Crash posee movimientos característicos y que fácilmente el equipo de desarrollo podría llevar a cabo sin mucha dificultad o complejidad, o tan siquiera presentar problemas por el personaje, ya que no carece de habilidades o ataques sino todo lo contrario. Crash es un personaje caricaturesco, es apreciado por niños como jóvenes y adultos. En resumen, es una figura apreciada por todo el público, lo cual, a mi parecer, posee una mayor posibilidad de poder acceder al plantel, debido a que sus juegos no son violentos o explícitos como por ejemplo Conker, Mortal Kombat o el mismo Doom. El personaje es extremadamente popular en todo el mundo. Ya desde sus inicios fue sumamente popular en todo el mundo. Crash era globalmente conocido. La saga en sí tuvo sus altibajos, pero no fue hasta la llegada del remake de su trilogía original y en su aparición en Skylander como personaje jugable que poco a poco revivió de entre sus cenizas y nuevamente se volvió ampliamente conocido y popular, no solo por los jugadores de la vieja escuela, sino por la nueva generación. Debemos recordar que en 2015 Nintendo le prestó dos personajes importantes a Activision para su videojuego Skylanders Super Gingers. Esos personajes fueron Bowser y Donkey Kong de la saga Mario, una de sus franquicias más populares, por no decir la más importante e icónica de la empresa. Esto nos quiere decir que Activision y Nintendo pueden llegar a un acuerdo si lo desean, eso si ya no lo han hecho ahora. Además, prestemos atención, este acuerdo se dio cuando Wii U ya estaba siendo condenada a muerte, y por ser la era oscura de Nintendo. ¿En serio van a decir que Activision no prestaría a Crash para Smash Bros teniendo en cuenta el éxito inmenso, y bien merecido por cierto, del Nintendo Switch? Donde otros iconos de los videojuegos aparecen cuando esta misma aceptó no solo meter a dos personajes de Nintendo y hacerles juguetitos, que por cierto, cuesta dinero fabricarlos y distribuirlos, en una etapa donde Nintendo no la pasaba muy bien. Yo creo que no es imposible, aún sabiendo cómo se comporta Activision con sus IPs, se los dejo a su criterio. Y eso nos lleva al siguiente punto, Activision sí está dando soporte al Nintendo Switch. Y es que cuando Nintendo reveló su nueva consola ya por 2016, nos mostró una imagen con la third party que apoyaban a la nueva apuesta de la gran N. Tampoco hace falta ser un genio para percatarse de que Activision estuvo vinculada a esta lista de desarrolladoras. Se puede ver el interés y el buen negocio que estas llevaron cuando apenas fue presentada, aun cuando Nintendo, como bien les dije anteriormente, venía de un fracaso comercial, Wii U, y ahora que ya lleva más de 40 millones de consolas vendidas en sus casi 3 años de vida, nos deja entrever que Nintendo está haciendo bien las cosas, y que no solo Activision, sino que muchas otras se sienten atraídas y confiadas por esta misma nuevamente. Esto refuerza mucho los puntos anteriores y los que próximamente diré, la posibilidad de poder verlos colaborar nuevamente. Super Smash Bros. Es una saga de videojuegos que originalmente reunía a grandes iconos de Nintendo, pero eso con el tiempo se fue expandiendo, iniciando con Brawl, con dos únicos invitados especiales, hasta Smash 4, es decir, de 3DS y Wii U, donde se intensificó la idea con más caras conocidas, y finalmente llegar a Super Smash Bros. Ultimate, donde es un enorme tributo a la industria de los videojuegos en general. Esto ya lo sabemos todos, pero ¿saben qué? Cuando Crash Insane Trilogy se anunció por primera vez en el Nintendo Direct del 8 de marzo de 2018, la frase que acompañó el anuncio fue Gaming Icon Crashes Nintendo Switch, que traducido al español significaría algo como un icono de los videojuegos choca Nintendo Switch, que por cierto es un juego de palabras, ya que Crash significa chocar y además es parte de su errática personalidad. Acá nos dejan claro que Crash es un icono más. Si no les quedó claro todavía, obviamente, porque creo que lo mencioné más de una vez. Ay, por cierto, esto no dice nada, pero me pareció curioso. Y es que en el mismo Nintendo Direct, donde se confirmó a Crash de regreso en una consola Nintendo, también se confirmó Super Smash Bros. Ultimate. Aunque repito y sostengo que eso no significa nada, pero quién sabe, es curioso. Los juegos de Crash siguen saliendo en consolas de Nintendo. En sí esto no es nuevo. Como pueden observar, tuvo videojuegos en Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii y recientemente sus últimos juegos, obviamente en Nintendo Switch. Bueno, esto va más que nada a la gente que dice que Crash no puede aparecer, pero no están teniendo en cuenta que Joker no tuvo ningún persona antes de Smash Bros. Y tampoco Cloud en su momento cuando salió como DLC para el Smash 4, aun cuando estos ni siquiera tenían juegos en la consola o en toda su vida.
Bueno, a diferencia de muchos personajes solicitados como Gino, Isaac, Skull Kid o en su momento Banjo y Kazooie, estos a diferencia de Crash están muertos en cuanto a relevancia con sus propios juegos. O hasta incluso Ryu Hayabusa, que no tiene juegos recientes, pero posee algo de relevancia por aparecer en Dead or Alive del año pasado. Crash no está muerto actualmente. Había mencionado que tuvo su altibajo en el pasado, pero este actualmente vive más que nunca. Y esto le otorga más relevancia a mi parecer. Crash Bandicoot nunca tuvo representación en ningún juego de Smash Bros. Nunca fue un asistente trofeo, ni lo es actualmente. Tampoco fue un trofeo de colección en ningún momento, ni siquiera posee un espíritu en el juego, lo cual lo deja con un historial limpio. Pero si lo piensan de otra manera es un punto negativo, debido a que muchos personajes pasaron de ser trofeos o asistentes a personajes. Pero bueno, eso si lo ven de esa manera. Con los demás puntos a favor que tiene, dudo que no aparezca como DLC. Otro punto a favor es que Crash es uno de los personajes más solicitados en muchas encuestas. En internet pueden encontrar fácilmente muchas imágenes o foros donde lo destacan como un gran potencial. Siempre lo verán presente entre la comunidad de alguna u otra forma. Y por último, pero no menos importante, los juegos de Crash se venden muy bien. No por algo están sacando actualizaciones para su más reciente título, Crash Team Racing Nitro Fuel. Que por cierto, gracias a las buenas ventas que generó Crash Insane Trilogy, fue que se decidió hacer un remake al primer juego de carreras de Crash de 1999, y juntando varios elementos de las secuelas. Crash Insane Trilogy llegó a superar 10 millones de ventas en febrero de 2019. A día de hoy deben haber más, y sin mencionar que Crash Team Racing Nitro Fuel ocupó el segundo lugar como el videojuego mejor vendido en junio, y esto también es un logro para toda la franquicia de Crash en general. Este remake tuvo el mejor mes de lanzamiento en toda la historia de la serie, rompiendo el récord previamente establecido por su anterior título. Repasando los puntos anteriores, ¿qué obtenemos? (1) El personaje fue exitoso en su debut en PSX, llegando a rivalizar con Mario y Sonic. 2. Sus habilidades son sencillas y no presentarían dificultades a la hora de desarrollarlo. 3. Crash es un personaje caricaturesco y apto para todo público. 4. Es un personaje extremadamente popular en Japón y mucho más en todo el mundo. 5. Nintendo y Activision ya han colaborado juntas en 2015, aun cuando Nintendo no estaba en su mejor momento. 6. Actualmente Activision saca juegos para consolas de Nintendo. Smash Ultimate reúne iconos de la industria de los videojuegos, y Crash es tratado como tal, no solo por nosotros y las compañías, sino por la propia Nintendo. 8. Crash viene pisando Nintendo desde Game Boy Advance hasta ahora, Nintendo Switch. 9. El personaje no está muerto, sino que goza de un éxito masivo a día de hoy y sacando juegos en los últimos años. 10. El personaje no posee espíritu, no fue un asistente, ni un coleccionable en ningún juego de Smash, ni fue representado de alguna forma en las entregas anteriores. 11. Es uno de los personajes más solicitados en encuestas y foros de la comunidad. 12. Y último, Crash a nivel de ventas y marketing es muy destacable. No es un riesgo añadirlo al juego y podría atraer a un público externo a Nintendo, o solo a un público que le interesa Crash para verlo pelear con otros luchadores populares. Un dato adicional, existe un live stream donde Activision da afirmación de que les gustaría ver a Crash en Smash Bros. Les dejo un link y un fragmento del video subtitulado. Would you guys be down to let Crash join Super Smash Bros? I mean, that's like way out of our control, but that would be awesome. Yes. Yeah. Yes, that would be amazing. Después de haberles contado todo esto, y mis razones por las cuales terminará apareciendo, solo déjenme contarles un pequeño punto negativo, y es que Activision es una compañía estadounidense, y Nintendo normalmente frecuenta hacer negocios con compañías en su amplia mayoría japonesas. Pero voy a contrarrestar este punto muy fácilmente. De las 12 razones anteriores, voy a hacer hincapié en una sola, y es que Activision y Nintendo ya colaboraron juntas. Y aquí les va otro punto que no mencioné hasta ahora. Banjo y Kazooie pertenecen actualmente a Microsoft, que por cierto es una compañía que no pertenece a la Tierra del Sol naciente. Si bien todos sabemos que este fue un caso especial, debido a que Phil Spencer le dio un visto bueno desde ya hace varios años, quién sabe que no se pueda repetir con otras compañías.
Ese sería mi contraataque para ese argumento, y el cual, si nos ponemos a pensar, es indispensable traer a un personaje como lo es Crash Bandicoot a Smash Bros. Representa mucho para nosotros y para las grandes corporaciones. Entonces... ¿merece Crash Bandicoot entrar a Super Smash Bros. Ultimate? Se los dejo a su criterio. No olviden pasarse por mis redes sociales y apoyar a este canal para futuros videos. Los links están abajo en la descripción. También aprovecho para agradecerles a todos el apoyo del primer video del canal. Jamás pensé que obtendría respuestas muy variadas y sobre todo con respeto, y libre de odio. También les pido disculpas de mi parte debido a mi enorme ausencia y dejarlos con un solo video. Solo espero poder tener el suficiente apoyo y tiempo para seguir sacando videos. Les estoy eternamente agradecido. Gente, sin más que decir, me retiro.